Ya en la parte 10, el Señor comienza a hablar sobre la ley y es un tema que personalmente, por experiencia, le digo que lleva años comprender la profundidad de lo que es el centro del Evangelio, que es la ley y la gracia. Aunque pareciera fácil de entender, no es tan fácil. Por eso yo le pido primero al Espíritu Santo que nos ayude, que lo ayude a usted a oír, me ayude a mí a hablar, pero que también nos dé la profundidad que requiere el tema, porque creo que es un asunto que es lo que ha generado, no sé si la mayoría, pero muchísimas de las discusiones de los teólogos a lo largo de la historia de la iglesia. Creo que hay luz para poder comprender en profundidad este tema y por eso quería hacer esta advertencia. Pero antes de hablar de la ley, voy a hacer una breve exégesis muy reducida de lo que es el Evangelio de Mateo, que es el que estamos trabajando, para que la iglesia también se vaya familiarizando con esto de lo que es la hermenéutica, que es el arte de interpretar las escrituras. Siempre recuerdo lo que el doctor Sproul decía. Él decía, ojalá todos los creyentes sean teólogos. O sea, no debiera ser teólogo un pastor o un maestro solamente, sino todos los creyentes. Que todos tengamos la herramienta para poder interpretar las escrituras conforme a las reglas de la hermenéutica y no estar toda la vida como niños dependiendo de otros, ¿no? Se espera que cada uno de nosotros al leer entienda las escrituras. Y nunca dejamos de aprender, pero vamos adquiriendo herramientas para poder profundizar e interpretar las escrituras. En algún momento de la vida cristiana debemos aprender a leer las escrituras, a interpretarlas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos decir del Evangelio de Mateo? Que es el más estructurado y el que más tinte judío tiene de los 4 evangelios, por ejemplo. También es el evangelio que denuncia más fuertemente a los líderes judíos, pone un énfasis en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, muestra un marcado interés en la ley y su relación con los seguidores de Jesús, y ese es el tema que nos va a tocar de cerca en esta mañana. Muestra un marcado interés en la ley y su relación con los seguidores de Jesús. Su mayor énfasis es en Jesús como el Mesías prometido a Israel. Subraya que Jesús es la presencia, es la misma presencia de Dios. A veces pensamos que la presencia de Dios es lo que siento. Jesucristo es la presencia de Dios en la tierra. De hecho, menciona a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios en medio de los hombres. Retrata a Jesús como el nuevo Israel. ¿Sí? A veces hablamos de Israel y pensamos que Israel es ese pueblo que está ahí peleando con los de Gaza al costado del mar Mediterráneo, cuando el nuevo Israel es Cristo, el Hijo, es el Israel de Dios. Él es el nuevo Moisés. Si vamos a ver la carta a los Hebreos, habla de la superioridad de Cristo sobre Moisés incluso, por eso es tan importante entenderlo. Y también es la sabiduría encarnada de Dios. Es decir, que si yo no tengo a Cristo, no tengo sabiduría para la vida. Solamente aquellos que recibimos al Señor por su Espíritu Santo tenemos sabiduría para vivir. Entonces la sabiduría encarnada es Cristo en nosotros. Siempre una persona que tiene a Cristo es sabia. O empieza a manifestar sabiduría a medida que va creciendo, que va madurando en su vida. Y es el único en mencionar la palabra iglesia. Por eso es tan importante también. Porque menciona el único evangelio que menciona la palabra iglesia. En hermenéutica los libros se dividen y se presentan siempre con una estructura. O sea, los teólogos tratan de hacer una estructura para que sea fácil estudiar un libro de la Biblia, ¿no? Y en Mateo se observan 5 grandes discursos y ahí tengo una plaquita como para que usted pueda ver la estructura del Evangelio de Mateo. Ahí tenemos la estructura de todo el Evangelio, de todo el libro de Mateo que estamos estudiando y lo podemos dividir de esta manera. Una presentación donde se habla del nacimiento, la infancia, la identidad, el carácter, la elección de los discípulos. Todo eso pasa en los primeros capítulos. Después, justamente donde estamos ahora, el Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7. Después tenemos la elección de los 12 discípulos, capítulo 10. Tenemos las parábolas del reino. Ahí en el capítulo 13 tenemos la vida y disciplina en la iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 18. Al final tenemos ayes y discurso del Monte de los Olivos, que es la parte final del Señor. Y tenemos un epílogo
que es el desafío donde está la gran comisión, donde se envía a los creyentes a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y hay dos posibilidades: recibir al Mesías o rechazar al Mesías. Recibir a Cristo o rechazar a Cristo. Entonces ahí tenemos una breve estructura de Evangelio de Mateo. Hay un teólogo llamado Benjamin Bacon que propuso que los 5 discursos de Mateo, esos 5 discursos que están en el medio, tienen a la vez la intención de ser paralelos a los 5 libros de Moisés y presentar el Evangelio como una especie de Pentateuco cristiano. Para que usted entienda, esto no es una palabra taxativa, estos son comentarios de autores. Entonces, pero me pareció interesante plantear esto. Usted cuando estudia la Biblia lee muchos autores y comentarios. Entonces uno de esos autores dijo esto. Parece interesante, tómelo si a usted le parece, y lo pone a Jesús como el nuevo Moisés. Pero es solo una propuesta de un teólogo, ¿sí? Simplemente para poner una nota de color en esto que es entender o estudiar un evangelio. Y al igual que Moisés al subir al monte escribió la ley y se la dio al pueblo, de la misma manera este autor dice Jesús en este evangelio está entregando y explicando la ley a sus discípulos. Fíjese que hace como un paralelismo con Moisés que no está muy errado según mi punto de vista. En el monte Sinaí se constituyó una nación terrenal, pero ahora Jesús está poniendo las bases de una nación santa y está poniendo las bases de lo que va a ser la iglesia que van a ser luego de que Él fuera a la cruz y resucitar. Este autor dice que esa genealogía es el punto de conexión, ¿no? Se conecta a través de una genealogía que es comenzando desde Abraham hasta David, de David hasta el exilio babilónico y del exilio babilónico hasta Cristo. Si usted ha leído ahí la genealogía, está clarito cómo hay una conexión entre el Sinaí y esto que estamos estudiando, que es el Sermón del Monte. Ahora sí, vamos a ir a Jesús y la ley, que está aquí en Mateo 5:17. Vamos a leer lo que dice el Señor y lo que toca trabajar hoy. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí Jesús está haciendo una mención a la ley y a los mandamientos. Me interesa que usted subraye esas dos palabritas, la ley y los mandamientos que él está hablando en este Sermón del Monte. Porque en este sermón usted va a notar que son todos mandamientos. La ley, para que aquellos que también se van sumando en este tiempo a la iglesia, entender cuando decimos ley, es todo el sistema que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, esos 613 mandamientos que tienen los judíos. Eso es lo que nosotros conocemos como la ley. Está encabezada por los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos se desarrollan hasta escribir todo lo que conocemos como la ley. Entonces, esta ley fue recibida por Moisés. Si me acompaña multimedia al gráfico, ahí está. A ese gráfico nos va a ayudar a entender esta mañana un poquito para ubicarnos en la línea del tiempo. Moisés recibe la ley en el 1445 antes de Cristo, o sea, 1445 años antes de Cristo, Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la ley y desarrolla esos mandamientos en los 613 mandamientos que se fueron desarrollando con el tiempo. Y aproximadamente 400 años antes, Dios había llamado a Abraham y le había dado una promesa, le había prometido un hijo, pero también le había prometido que de su descendencia iba a venir el Mesías. Y había hecho todas esas promesas al Mesías, a Jesucristo. Eso es importante entenderlo. Todas las promesas que el Señor hace, se las hace a Jesucristo, a la simiente. Vamos a leer un poquito para afirmar esto en Gálatas 3:17. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Fíjese con quién hace el pacto. Lo hace con Cristo. Es importante, se le promete a Abraham, pero es un pacto que el Padre está haciendo con el Hijo. La ley que vino 430 años después no lo abroga,
para invalidar la promesa. Lo que está diciendo es esa ley que vino después de la promesa a Abraham no interfiere a la promesa que se le hizo a Abraham. O sea, la ley vino 430 años después, pero no incide, no molesta, no abroga, no cambia nada de las promesas que se le habían hecho a Abraham y a Cristo en ese momento. 1500 años después se cumple esa promesa hecha a Abraham, donde nace el Mesías, ahí donde está la cruz. Y vamos a leer Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Importante también entender que Jesús nace bajo la ley. Entonces vamos a trabajar 4 puntos en esta mañana. 4 cosas que tenemos que descubrir. Primero, cuáles son las características principales de la ley. ¿Cuáles son las características principales de la ley? Debemos conocer la ley, qué quiere decir, a qué se refiere. Segundo, vamos a ver cuál es el propósito de la ley, es decir, para qué fue dada la ley. ¿Cuál fue el propósito de que Dios diera la ley? Si ya había hecho una promesa a Abraham, si ya había dicho que iba a venir el Mesías, le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo, que de esa descendencia iba a venir el Mesías. ¿Para qué vino la ley después? Es una buena pregunta que se hace todo estudiante de la Biblia. Tercero, ¿qué utilidad tiene la ley para el cristiano actual? O sea, una de las grandes confusiones que tiene hoy muchos cristianos es ¿para qué sirve la ley hoy? Por eso hay tantas discusiones en muchos lugares. ¿Guardamos el sábado? ¿No guardamos el sábado? ¿Celebramos la Pascua? ¿No la celebramos? Y como no hay a veces una claridad en el conocimiento, uno la festejan, otros no la festejan, otros la guardan, otros no la guardan. Hay discusiones, se pelean algunos, dicen, no, ¿por qué esto hay que hacerlo? Y el otro dice, no, eso no hay que hacerlo. Bueno, todo eso vamos a aprender en esta mañana. Todo eso nos va a ir limpiando la mente de un montón de inconsistencias que podemos tener incluso nosotros en el día de hoy. Y 4, vamos a ver su diferencia con la ley de Cristo, porque acuérdense que el apóstol Pablo nos menciona la ley de Cristo. O sea que si tenemos la ley de Moisés y ahora tenemos la ley de Cristo, ¿cuál es la ley que está vigente? ¿Cuál es la que tenemos que conocer? Cositas que vamos a conocer en esta mañana. Vamos a empezar por el punto número 1, las características de la ley. Y recuerde que esto es un tema que llevaría 10 domingos estudiarlo, así que he tratado de condensar un poco lo más importante, pero podríamos estar 2 o 3 domingos más hablando de este tema. Las características de la ley. Primero, tenemos que saber que la ley es perfecta, es santa y es pura, es perfecta. Cuando usted lee toda la ley que se le dio a Moisés en el Sinaí, es perfecta. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál? ¿La ley de Moisés? Sí, la ley de Moisés es espiritual. Romanos 7:16 dice Pablo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Otra cosa que nos enseña la Escritura es que la ley es buena. No es contraria, como dijimos recién, a las promesas de Dios. No es contraria. Gálatas 3:21. Todo esto lo responde Pablo en sus cartas. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera. O sea que no es contraria a lo que Dios le había prometido a Abraham el día que le prometió que vendría su simiente y serían en él benditas todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿por qué Jesús decía que no había venido a abrogar la ley? Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a cancelar la ley. ¿Por qué dice Jesús eso? Tenemos que ver el contexto. Y eso pasa porque él y sus discípulos eran acusados por los otros judíos de quebrantar la ley, de hacer trabajos en el día de reposo. Ahí lo vamos a ver. Dice Lucas 6:1, mire. Aconteció en un día de reposo, era el día sábado, y los judíos no hacían ningún trabajo, ningún movimiento, pero ya de maneras exageradas. No querían hacer nada. Mire, para que usted sepa, hoy en día, en Israel, si usted está en un hotel y hay un ascensor, está prohibido tocar el botón del ascensor. Para que usted tenga una idea de cómo piensa el judaísmo respecto de la ley y cómo el judaísmo malentendió la ley. Entonces aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos, de los líderes judíos, le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Además de recoger espigas junto a los discípulos, Jesús sanaba enfermos el día sábado. Mateo 12:10. He aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo no eche mano y la levante?
pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Fíjese las situaciones que vivía el Señor mientras estaba en la tierra por asuntos que tenían que ver con discusiones de la ley. ¿Por qué? Porque los judíos habían malinterpretado la ley. Eso lo tenemos ahora con el diario del lunes. Si usted hubiera sido un judío de esos días, usted no se hubiera dado cuenta. Pero estaba mal interpretada la ley por los judíos. Pero ellos la hicieron su Dios. Ellos idolatraban la ley más que a Dios. Cuando yo idolatro la ley más que a Dios, puedo tener un hombre en un pozo, una oveja en un pozo y no lo saco, porque no hay que hacer ningún trabajo el día sábado. En ese contexto es que Jesús declara el pasaje que estamos estudiando hoy, Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido a cancelar la ley, sino que la he venido a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se está refiriendo Jesús con que Él ha venido a cumplir la ley? No está diciendo que Él viene a cumplir los mandamientos que los judíos demandan de la ley. Él no está interpretando la ley como la interpretaban los judíos. Él es Cristo, es el Hijo de Dios. Él entiende la ley perfectamente. Por eso Él no tenía ningún problema con sacar una oveja de un pozo o de sanar a una persona en el día de reposo. Él no tenía problema con eso. Pero Él dice, no piensen que he venido a abrogar la ley. He venido a cumplir. ¿A qué se refería Jesús con que Él ha venido a cumplir? A que Él con sus hechos, con su obediencia y con su vida, iba a cumplir todas las profecías que se habían hecho desde la antigüedad sobre Él. O sea, yo vine a cumplir, dice Jesús. No es que yo estoy viendo los mandamientos. Ustedes están discutiendo mandamientos y yo con mis acciones estoy cumpliendo los que los profetas dijeron durante 4000 años. Fíjense cómo las dos discusiones no van en el mismo canal. O sea, ellos están discutiendo un mandamiento, ¿por qué sana al hombre? ¿Por qué saca a la oveja del pozo? Y Él está hablando, yo estoy cumpliendo los que los profetas dijeron de mí. Hay más de 320 profecías hechas acerca de Jesús, que Él las cumplió en sus días. Lucas 24:44, acompáñeme. Dice, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, en la ley y en los profetas, es decir, todos los escritos, todo el Antiguo Testamento que usted tiene y que hoy tenemos en nuestra Biblia. Todo lo que ellos dijeron sobre Jesús, Jesús lo cumplió. El objetivo principal no era buscar qué mandamientos cumplir, sino encontrar al Mesías en las Escrituras. Ese fue el problema que cometieron los judíos. Se esperaba que al leer las Escrituras, los judíos se encontraran con el Mesías y lo pudieran reconocer cuando viniera a la tierra. Sin embargo, ellos erraron el camino en la interpretación de la ley y ellos pusieron el ojo, lo pusieron en el mandamiento que había que cumplir. Empezaron a ver las obras y no lo que la ley quería decir. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque nos puede pasar también de que leemos la Biblia de una manera incorrecta. Y bajo el nuevo pacto tenemos una manera de leer la Escritura y esto es parte de la hermenéutica para todos nosotros en la iglesia. Mateo repite 10 veces esta frase. Esto fue para que se cumpliera lo que dijo el profeta Ezequiel. Esto fue para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. 10 veces dice Mateo en este evangelio esto mismo. Así que yo voy a poner solamente 2 ejemplos de más de 320 profecías que el Señor Jesús cumplió. Primero, el nacimiento del Mesías de una virgen. Esto se dijo 700 años antes por Isaías, antes de que naciera Jesús. Esta es una profecía. Y pongo 2 básicas, pero hay 320 y tal vez más profecías dadas sobre el Mesías. Dice Isaías 7:13. Dijo entonces Isaías, sitúese por favor en el año, 700 años antes de que venga Jesús, dijo esto Isaías. Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es una profecía que se hizo 700 años antes. Entonces eso tiene su cumplimiento. ¿Se acuerda cuando
María da a luz a Jesucristo. Mire, lo vamos a leer. Vamos a Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Segunda profecía que quiero compartir con ustedes, simplemente para poner una base de todo lo que vamos a hablar enseguida, está en Zacarías 9:9. Esta profecía se hizo 520 años antes de que naciera Jesús. El profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjese la profecía, una profecía tan loca, ¿no? Que diga que va a aparecer montado en un burro. Sin embargo, todos conocemos la entrada triunfal que 520 años después se cumple cuando Jesús entra a Jerusalén, y lo tenemos ahí en Mateo 21:2, dice, diciéndoles, situación, todavía eso no pasaba, ¿qué dice Jesús a sus discípulos? Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traémelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego se los va a devolver. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y así se fueron cumpliendo 300 y pico de profecías, que cuando un hombre pudiera cumplir todas las profecías al mismo tiempo, ese era el Mesías. Se esperaba que los judíos, al conocer la ley, los escritos, los profetas, pudieran reconocer al Mesías cuando viniera. Sin embargo, ellos, fíjense cómo erraron el camino y se dedicaron a ver qué había que cumplir y qué no había que cumplir. ¿Me va siguiendo? Porque esto nos va dando una luz de para qué sirvió la ley, para qué sirve la ley. Es por esto que Jesús dice, no he venido a abrogar, no he venido a quebrantar, sino a cumplir con mi vida cada aspecto de la ley que dijeron los profetas. En otras palabras, si ustedes conocen la ley y observan mi vida, se van a dar cuenta que yo soy el Mesías. De hecho, muchos judíos se dieron cuenta que él era el Mesías. Cuando lo vieron entrar en Jerusalén en un pollino, cuando lo vieron hacer los milagros, cuando vieron todo lo que él hizo cuando fue a Galilea, dijeron, este debe ser el Mesías. Por eso muchos creyeron, por supuesto. Pero la mayoría no creyó. ¿Por qué? Porque sus corazones eran malos. Presta atención acá, ya se nos va a empezar a meter en el corazón el asunto. Dice, sus corazones eran malos, eran perversos. La mayoría de los líderes judíos buscaban el robo, la rapiña, el acomodo, las posiciones. A ellos les gustaba que los respetaran, que los tuvieran en alta estima, que le dieran las primeras sillas en la sinagoga. Eso es lo que ellos buscaban. Ellos no estaban realmente buscando al Mesías. Por eso yo le digo muchas veces a los creyentes cuando ministramos a una persona, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué venís a buscar a la iglesia cuando orás al Señor en tu casa? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Que el Señor te aumente en el sueldo en el trabajo? ¿Que te sane de una enfermedad? ¿O realmente estás buscando al Hijo de Dios? Porque no estoy diciendo que no debamos buscar una sanidad. No estoy diciendo que no busquemos que el Señor acomode un poquito mi vida. No estoy diciendo que eso está mal. Pero si eso es lo único que venís a buscar, o para lo único que buscas al Señor, estás equivocando el camino, porque te está pasando lo mismo que le pasó a los líderes judíos. Ellos buscaban posición, ellos estaban muy acomodados, ellos tenían riquezas por causa de la religión. Ahora, hoy en día fíjense que es el evangelio que abunda, el evangelio de la prosperidad. Venga y usted dé porque Dios le va a dar 10 veces más. Entonces se hace un comercio del evangelio. ¿Y qué está pasando? La gente ya no busca a Dios por el Mesías, por la salvación, sino que lo está buscando para tener una vida más cómoda. Y eso es pecado. Y eso te desvía de la persona de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que revisar nuestras vidas si realmente buscamos al Señor por la causa correcta. Acuérdese, las demás cosas vienen por añadidura. No busque las añadiduras. Venga aquí asegurándose
de que el Espíritu Santo está dentro suyo y lo va a santificar para el día de la glorificación. Eso debiera ser por lo que buscamos al Señor. Para adorarle, para que su nombre sea glorificado y para poder santificarnos. Pasamos al segundo punto que íbamos a responder. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Una linda pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. Una de las respuestas más importantes que tenemos que dar a la iglesia. Los judíos pensaban que Dios les había dado la ley para frenar el pecado. Fíjese que es muy fácil caer en esto. ¿Para qué Dios nos dio la ley? Decían ellos. Para frenar el pecado y fomentar la justicia. La mente humana automáticamente razona de esa manera. Como hay tantos pecadores, Dios nos da la ley. Esa ley va a frenar el pecado y así va a haber mejor gente. Así pensaba el judío. Y está mal. Estaban pensando mal. Es como creer lo que pasa hoy en la Argentina, que por haber más leyes y más regulaciones la gente se va a portar mejor. Mientras más cámaras pongamos, mientras más policías pongamos, pensamos que la sociedad va a cambiar y la gente no cambia porque le pongamos más cámaras y más policías o más leyes. Usted no va a cambiar por eso, yo no voy a cambiar por eso. Por más que usted tenga, los jóvenes tengan a sus padres encima todo el día, no van a cambiar por eso. Nosotros nos vamos a cambiar porque el pastor nos esté preguntando cómo nos portamos. La gente no cambia por eso. Cambia de adentro, se cambia desde el corazón. Pero nosotros tenemos la tendencia a pensar que mientras más leyes comienzan a cambiar las cosas. Es todo lo contrario. Acompáñeme a Romanos 5:20. Pablo se encarga de explicarnos para qué se dio la ley. Y dice en Romanos 5:20 Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mire, todo lo contrario a lo que podemos pensar nosotros. Pensando que la ley va a hacer que nos portemos mejor. No, la ley se introdujo para que el pecado abunde. Mas cuando abundó el pecado, se reveló la gracia. Ese era el objetivo, que se nos revelara Cristo. El judío tendría que haber dicho, esa ley que me están dando, yo no la puedo cumplir, yo necesito algo más. Eso era lo que se tenía que haber preguntado el judío. El judío no se preguntó eso, hizo todo al revés. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley revela el pecado y la ley define el pecado. Demuestra lo que es pecado. Fíjese, ir en contramano en una calle es infracción, pero si la calle está mal señalizada y durante 3 cuadras no está el cartel que dice, vio la flechita que va para allá, y sacamos todos los carteles y un auto se mete en contramano, no le podemos sacar una infracción porque no está la señalización. Pero cuando no hay ley, no podemos acusar. Por eso necesitamos entender la ley. Entonces, la ley hace de contraste para que se note el pecado. Es importante que los cristianos, porque mire, en mis años que llevo de pastor, me doy cuenta que a la iglesia le cuesta entender este tema. Hay como una mezcla, se entiende como a medias. No es que no lo entendemos, pero lo entendemos ahí medio mezclado, como sí, pero no puede ser. Entonces la ley hace el contraste para que se note el pecado y al mismo tiempo para que se hiciera notoria la necesidad de la gracia. Hace falta gracia. Ningún ser humano, como vamos a ver, puede cumplir la ley por sí mismo. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el objetivo, que reine la gracia. Usted necesita que la gracia reine en usted. Muchos de los problemas donde los cristianos no pueden dejar el pecado es porque no está reinando la gracia. Preste atención, porque si hay alguien, algún hijo de Dios, algún creyente, estoy hablando de los salvos, de los que han recibido al Señor, y no están pudiendo con un pecado por muchos años, es porque la gracia no está reinando. Y pareciera que hay algún tipo de ley metida allí, porque la ley, ¿qué hace? Resalta el pecado, muestra el pecado. Entonces, no puedo con esto. No. Fíjese si usted, en esa debilidad o en ese pecado que usted no puede dejar, no hay una ley que alguna vez se autoimpuso o le impusieron. Es para que nos hagamos revisación, para que nos examinemos. Pero no se me quede ahí. Vamos a Gálatas 3:22. Dice Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe, acuérdese del gráfico, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados ¿bajo qué? Bajo la ley.
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo es un tutor. Es una palabra griega que por ahí no la entendemos. Es un tutor, es el que se contrataba para ayudar al niño a estudiar. Es un ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Eso es importante. Eso responde preguntas que tenemos muchas veces los cristianos. Que bueno, pero tenemos que usar la ley de Moisés. No estamos bajo el ayo. ¿Por qué? Porque ya llegamos. O sea, si llegaste a Cristo, ya no necesitas la ley. Porque el tutor, si el tutor te lleva a la escuela y te deja en la escuela, ¿para qué se va a quedar con vos el tutor? Ya te llevó a la escuela. El objetivo era que llegaras a la escuela. Entonces dice, ya no estamos bajo ayo. Importante que eso se lo guarden. Una de las cosas que tenemos que saber de la ley es que la ley es imposible de cumplir para el hombre. Pero no es por causa de que la ley tenga un error, sino porque nosotros, por nuestra debilidad humana, no podemos cumplir la ley. Acompáñeme a Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley no pudo mejorar al hombre. Usted le pone toda la ley de Moisés a una persona y no la va a mejorar nunca. ¿Por qué? Porque la debilidad no está en la ley, sino en la carne. Nosotros, al haber recibido el pecado de Adán, tenemos una tendencia a pecar. Entonces no podemos cumplir la ley de manera perfecta. El pacto de obras, cosa que hemos hablado en otro momento, el pacto que se hizo en la eternidad, el pacto de gracia que se hizo en la eternidad, el pacto de obras que se hizo en el huerto del Edén. ¿Qué dice el pacto de obras? Dice así, si obedeces perfectamente la ley sin ofender ningún punto, estarás conmigo en el cielo, le dijo el Señor a Adán. Pero si fallas en un punto, te destruiré. Ese es el pacto de obra. Eso le dijo Dios a Adán. No comas de este árbol, puedes comer de todo lo demás y vas a estar conmigo para siempre. Ahora, si comes de ese árbol, te mueres, te destruyo. Es fuertísimo el pacto de obras. Así es la ley. Acá está la ley, es perfecta. No trates de cumplirla, porque si la quieres cumplir, tarde o temprano vas a fallar. ¿Cuánto vas a aguantar? ¿Una semana, un mes, 2 meses? Sin cometer ningún pecado. Y yo creo que ni así. Mínimo pensamiento incorrecto que se cruzó por nosotros, ya pecamos. Ningún ser humano puede cumplir con la ley mosaica. Mire, vamos a Gálatas 3:10. Esto es importante que lo entendamos. El apóstol Pablo lloraba por los cristianos en Galacia, por los cristianos en cada iglesia donde él escribía. Mire lo que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuántos quieren estar bajo maldición? Nadie. Pero dice, todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Es decir, la ley tiene esta característica. Dios te da la ley, Dios le dio la ley al hombre en el Edén, pero si él pecaba una sola vez, de hecho pecó una sola vez, no es que empezó a comer todos los días el fruto equivocado. Una sola vez falló. Y Dios le dijo, te mueres. ¿Se da cuenta cómo es la ley? Nadie quiere estar en la ley. Alguien que sepa, no queremos estar bajo la ley. Todos queremos la gracia, pero hay que entender esto porque, hermano, a veces mezcla de ley con gracia en los cristianos. Y por eso se traban tantas cosas. Cuando nosotros aprendamos a vivir únicamente por la gracia, vamos a experimentar una libertad del pecado que nunca antes hemos experimentado. ¿Cuántos dicen amén? Porque cualquiera que guardare toda la ley, fíjese lo que está diciendo aquí Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es lo mismo que hubiera fracasado en todos los puntos de la ley. Santiago 2:11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y reemplace matar con chisme, con mal pensamiento, con odiar a una persona. Es exactamente lo mismo. Cualquier pecado es infracción de la ley. ¿Eso está tomado de dónde? De la ley mosaica que está en Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. A eso se refiere confirmar. Porque cuando Dios le dio la ley a los hebreos, ellos decían amén.
Y cuando usted decía amén, usted estaba diciendo estoy de acuerdo con lo que vos me estás pidiendo. Eso es confirmar las palabras de esta ley. Y todos dijeron amén. El tema es que después cuando fueron a quererla cumplir no podían. Y sabemos que la ley sirve para empujar al hombre caído a buscar la gracia y la fe en Cristo Jesús. Ese es el objetivo de la ley. Empujar al hombre a vivir por la gracia. Y yo quiero decirle a la iglesia, ustedes y yo, y por las dudas, hagamos cuenta que no hemos entendido nada. Por las dudas nos tenemos que decir esto. Mi hermano, asegúrese de que usted no está viviendo bajo ninguna ley, sino que usted está viviendo bajo la gracia. Tiene que aprender esto. Porque el día que nosotros empezamos a meter alguna ley, ya vamos a especificar qué es cuando se nos mete la ley en nuestras vidas cristianas, las cosas se traban, el pecado no abandona, porque lo que hace la ley es sacar a la luz el pecado. Vamos al tercer punto que íbamos a responder hoy. ¿Cuál es la utilidad de la ley entonces para el creyente actual? ¿Para qué nos sirve ahora la ley? ¿Cómo la usamos nosotros a esta ley? Para el creyente en Cristo, es decir, para usted, para el creyente en Cristo, la ley de Moisés ha sido abolida, ha sido abrogada, ha sido anulada. Primero, porque el hombre no supo interpretar la ley mosaica. Todos los hombres que quisieron interpretar la ley la interpretaron mal. Por eso pasó lo que pasó con el judaísmo. Segundo, el único que interpretó correctamente la ley fue Jesús. Por eso tenemos el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, ¿qué está haciendo Jesús? Interpretando correctamente la ley mosaica. Pero la está trayendo a un nuevo pacto. La correcta interpretación de la ley y su poder para cumplirla por el medio del Espíritu Santo se llama la ley de Cristo. Ahí cambia de nombre bajo el nuevo pacto. Ahora ya no es la ley mosaica, es la ley de Cristo. Sígame que acá estamos en el punto neurálgico del mensaje. La ley de Moisés la toma Jesús, la empieza a interpretar, se la enseña a sus discípulos y les cambia el régimen, cambia la manera de cómo ahora se cumplen los mandamientos. Dice, ahora yo les doy el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda dar el fruto correcto y responder a las altísimas demandas que tiene la ley de Cristo. Porque ¿qué dijo Jesús? Y oíste que fue dicho no matarás, pero si aborreces a tu hermano ya lo mataste en tu corazón. Eres un asesino en el corazón. Es lo mismo. Dice, no, el que se acostaba con la mujer del prójimo era un adúltero, pero ahora si la codicias en tu corazón, estás adulterando. Ahora, él está interpretando correctamente la ley, la está trayendo y la está, porque antes era muy por afuerita, pero ahora parece que se metió en el corazón del hombre. Y usted está diciendo, ojo con el pensamiento, ojo con lo que hay en tu corazón. Ojo con lo que decís, ojo con lo que hablas. Pero no está cambiando una ley por otra ley, sino que esa ley, ahora transformada en la ley de Cristo, viene con el poder del Espíritu Santo para que esa ley no tengamos que cumplirla como intentaba el hombre en el Antiguo Testamento, sino que ahora demos el fruto, la virtud de Cristo por la comunión que tenemos con Él. ¿Cuántos me siguen? ¿Cómo se cumple esa ley que parece que Cristo hasta la hizo más difícil? La está interpretando bien nada más. Pero parece hasta más difícil. ¿Se puede cumplir? ¿Se puede responder a las demandas de Dios? Sí. Con otro régimen, no con el régimen de la carne, sino con el Espíritu Santo dentro de nosotros, que ahora nos ha cambiado el corazón, nos ha dado una nueva naturaleza, inclina nuestro corazón hacia la pureza y la santidad. ¿Cuántos están entendiendo este punto? Es por eso que la ley debió ser abolida. ¿Cómo que fue abolida? Mire, vamos a Efesios 2:15. Dice, aboliendo en su carne, Jesús cuando va a la cruz, en su carne, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo, que ahora está compuesto por judíos y gentiles. Entonces lo que te está diciendo aquí es que se tuvo que abolir, que eso que te decía, esto tiene que hacer, esto no lo tiene que hacer, esto lo tiene que hacer, esto no lo tiene que hacer. Ahora cambió ese régimen, porque ese régimen no servía para el hombre no lo podía cumplir. Entonces ahora nos dio su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo ha circuncidado nuestro corazón, nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora nuestro corazón tiene la posibilidad
de vencer al pecado, porque se nos dio ese poder. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entender. Acuérdense que en el Evangelio todo se activa por la fe, y es para la fe y por medio de la fe. Entonces se abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Ya no tenemos que andar buscando en la ley de Moisés, a ver, ¿qué hay que cumplir? Che, ahora veo que hay muchas discusiones si hay que guardar el domingo o el sábado. Una parte del cristianismo dice que no, hay que guardar el sábado, los que tienen una tendencia más al judaísmo. Y los otros que son más latinos y que vienen más de la iglesia romana, o que traemos algunas reminiscencias de la iglesia romana. No, es el domingo, el primer día de la semana. Y hay discusiones. Y todas esas discusiones vienen porque no se ha entendido algo que vamos a ver al final, y no me quiero adelantar. Entonces aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel determinante. No podemos ignorar la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Por eso usted no es cristiano por venir a la iglesia, usted es cristiano si tiene el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene una vida para poder responder la vida en gracia, que es la que demanda el Señor. Es por eso que la ley es ahora únicamente para el hombre carnal y caído, ya que revela el pecado y lo lleva a la gracia que es en Cristo, porque ese es el objetivo, es un tutor que te lleva a la gracia. Eso tiene que ser la ley para el hombre. A ver, ¿cuántos ya llegaron a la gracia? ¿Cuántos ya llegaron y tienen el Espíritu Santo de Dios? Levante su mano. Bueno, usted no necesita la ley, porque la ley era un tutor que te lleva a Cristo. Usted ya era llevado por la ley a Cristo, y una vez que estamos en Cristo, tenemos la ley de Cristo. Ahora no necesitamos mandamientos expresados en ordenanzas, pero sí necesitamos conocer lo que Jesús demanda para saber hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo. Cuando Jesús en el Sermón del Monte te está diciendo, esto no lo hagan, o honra esto, honra a tu padre, o no adulteres, cuando te está diciendo todo eso, ¿sabe qué te está diciendo? No te está poniendo mandamientos otra vez como la ley de Moisés. Lo que te está diciendo es, hacia ahí te lleva mi Espíritu Santo. Que puedas vivir eso. Que puedas honrar a tus padres, que puedas respetar a tu esposa, que puedas criar a tus hijos y no exasperarlos. Todo lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte no te está poniendo leyes para que usted cumpla, te está diciendo, hacia ahí te llevo yo, por mi Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que un cristiano tiene el Espíritu Santo? Porque automáticamente en su caminar de vida va hacia ese lugar, va hacia la pureza, va hacia la santidad. Por eso Jesús en el Sermón del Monte está revelando sus mandamientos, pero ya no como ordenanzas de la ley, sino como el resultado que se espera de nosotros por la obra del Espíritu Santo. El Señor ya regeneró nuestro corazón, envió su Espíritu Santo y Él genera en nosotros un fruto y una virtud que viene cuando nosotros tenemos comunión con Él. ¿Sabe qué pasa cuando perdemos la comunión con Él? Volvemos a pecar y parecemos que no fuéramos ni cristianos. Un cristiano que no tiene comunión con el Señor, que nunca lee su palabra, que no se congrega, un cristiano que no lee la Biblia, que no le importan las cosas de Dios, no puede, primero hay que ver si es cristiano, y si es cristiano, pierde la comunión con su Dios y empieza a vivir pecando, porque no tiene el poder del Espíritu Santo para vivir en la pureza que Dios demanda. La ley mosaica, y me refiero a esos 613 mandamientos, no tienen utilidad para el creyente del nuevo pacto. No, yo quiero ver, los mandamientos que no sirven para usted. No sirven. Primero porque Jesús los reinterpretó y los explicó mejor. Y segundo porque el Señor dijo, a Él oíd. Cuando en el monte de la transfiguración y se les aparece el Señor y el Padre dice, a Él oíd, óiganlo a Él. Ahí que dice Jesús en el Sermón del Monte, y lo vamos a leer ese, y cualquiera que no oyere esto, quebrantare uno de estos mandamientos pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿A qué mandamientos se está refiriendo allí? A los que Él está enseñando, a los que Él está diciendo en ese momento, a los mandamientos de esta ley de Cristo. 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento, fíjese, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pues sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Fíjese, esto es muy importante que lo veamos. Conociendo esto,
que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Está hablando de la ley, está hablando de los que se meten a discutir la ley. Y dice, no, ustedes no se metan a las vanas palabrerías queriendo ser doctores de la ley, porque no están entendiendo lo que afirman, porque la ley ¿para qué sirve? Para llevarte a Cristo. Y si ya estás en Cristo, tú ya no necesitas ponerte a discutir la ley de Moisés. Pero dice que algunos se desviaron y se apartaron a vanas palabrerías. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? ¿Qué mandamiento? El de que la ley te lleve a Cristo. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso se espera que nosotros vivamos. Eso se espera que nosotros vivamos. Pongo algún ejemplo de la Escritura que ustedes, los que han leído, por ejemplo, Génesis, seguramente lo van a entender. No hay tiempo de leer todos los pasajes. Pero si usted, y Pablo también lo habla en el Nuevo Pacto, de la misma manera que, ¿se acuerdan cuando Abraham expulsó a Agar y a Ismael del campamento? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa situación? Tuvo que expulsar a Agar y a Ismael. Eso es un poquito lo que tenemos que hacer nosotros. Expulsar a Agar y a Ismael de nuestros campamentos. Pablo dijo de los legalistas. Acuérdense cuando Pablo se enojaba ¿con quiénes se enojaba Pablo? Con los que querían meter la ley en las iglesias. Con los judaizantes, que querían hacerlos circuncidar, que los hacían guardar el sábado, que les traían todas las fiestas para que las guardaran. Cuando querían meter todo eso, Pablo decía, ojalá se mutilen ustedes. Se enojaba en serio el apóstol Pablo. Ojalá se mutilen ustedes. Sean anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Sean malditos. Sean maldición. Porque no es un juego meter ley en medio de la gracia. O vives por la gracia o no la vives o no la puedes vivir. No puedes contaminar. Dice, cuando un poco de levadura se mete leuda a toda la masa, cuando uno es cristiano, tiene el Espíritu Santo, debe vivir por la fuerza de la gracia del Señor. Y comenzamos a meter ley. ¿Sabe lo que hacemos? Trabamos la rueda. Y la vida cristiana no avanza. La vida cristiana no puede avanzar porque se están metiendo leyes. Por eso tenemos que aprender a vivir en la gracia. Tenemos que aprender a vivir con la potencia que opera dentro de nosotros. Y nunca nosotros dejar que se meta la levadura en nuestra iglesia. Por eso usted se acerca a un adventista. ¿Qué le va a decir? No, que si usted no guarda el sábado se va al infierno, le va a decir un adventista. Ya te metieron una ley. Y por más que después tengan algunas cosas correctas, hermanos, te están sacando de la gracia. Usted no puede mezclar ley con gracia. Pasa lo mismo con todas las sectas cristianas, mormones, testigos de Jehová, que si usted come sangre se va al infierno. Todas las cosas, no coma morcilla porque se va al infierno. Todo lo que hablan los grupos, pseudos grupos cristianos, que no son cristianos, que han metido la ley en la gracia y han ensuciado la gracia y no han podido predicar la gracia porque no la han conocido. Pero volvamos a Agar, volvamos a Sara. Recuerde que Agar es el viejo pacto, dice Pablo. Ismael representa a los hijos de esa mujer. Acuérdese que habían dos mujeres y Pablo dice, son los dos pactos. Pero Agar simboliza el viejo pacto, dice Pablo. Ismael representa a los hijos de ese pacto. Fíjense, los que han leído el pasaje, mientras Agar estaba en el campamento con Sara, Isaac y Abraham, habían problemas. ¿Por qué? Porque Agar quería ocupar el lugar de Sara. Como Sara todavía no tenía hijo, dice que le hacía burla. Yo soy la principal. No, la otra era la principal. Usted conoce la historia. Abraham le habían prometido un hijo. No venía el hijo. Y Sara le dijo, bueno, tengamos un hijo con la sierva, con la empleada. En esos tiempos no tener descendencia era una maldición. O sea, no tener a quien dejarle la herencia era terrible para un hombre. Entonces Abraham se apuró y tuvo un hijo con la empleada, con la sierva. Y ahí empezaron los problemas. Y no le cuento cuando nació Ismael. Después apareció Isaac. Pero ya era tarde. Se había mandado la macana a Abraham. La esclava quería ocupar el lugar de Sara. ¿Y qué está diciendo Pablo? Estos son los dos pactos. Fíjese que es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Cuando la ley quiere ocupar el lugar de la gracia. La ley quiere ser señora. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Quiero que expulses a Agar y a Ismael al desierto. Y ahí entramos todos los emocionalistas. ¡Oh, qué insensible Dios! Porque somos así, ¿no? Qué insensible Dios. ¿Cómo se le ocurre enviar a un desierto espantoso a una mujer con su niño? Ahí empezamos nosotros a meter nuestras emociones, pero Pablo te está diciendo eso no es una mujer y un niño. Eso es un pacto y una ley. Y que si usted no entiende que de las iglesias y de nuestras propias vidas tenemos que aprender a no ser emocionalistas y a echar total y rotundamente la ley expresada en mandamiento de nuestras vidas, vamos a tener
problemas e incomodidad, que era lo que le pasaba a Sara. No tenía paz. La otra quería ocupar su lugar. El otro decía, no, pero yo nací primero, decía Ismael. Yo soy el heredero. ¿Y qué decía Isaac? No, yo soy el de la promesa, pero había pelea. Hasta que no se expulsó a Agar y hasta que no se echó a Ismael del campamento, no hubo paz en la casa, el heredero no pudo heredar tranquilamente, la mujer no pudo tener paz, y ahí se puede vivir el verdadero pacto, que es el pacto de la gracia en el cual estamos ahora. Por eso Pablo, esto no me lo inventé yo, Pablo lo toma. Dice, estas dos mujeres son dos pactos. Y estos dos hijos representan los hijos de estos dos pactos. Y mi pregunta para la iglesia es, ¿hijo de qué pacto sos? ¿De qué pacto sos? ¿El de la ley? Dice que cuando los hijos de la ley persiguen a los hijos de la libre. Por eso un verdadero cristiano que está en la gracia nunca anda persiguiendo a nadie. Pero los legalistas sí. ¿Qué es el legalismo? El legalismo no es ser recto en la palabra, porque hoy está todo eso torcido. El que quiere vivir por la Biblia, el que quiere respetar todo lo que el Señor manda, le dice, no, ese es un legalista. No, ese no es un legalista, ese es un obediente. El legalista es el que quiere introducir la ley de Moisés para salvarse o para santificarse. Ese es un legalista. Y los legalistas no tienen parte ni suerte con nosotros. Por eso si hay personas que a usted le dicen, no, si usted no guarda el sábado, usted se va al infierno. Si usted no guarda la fiesta, usted no va a tener comunión con el Señor. Si usted no celebra la Pascua, si usted no hace esto, si usted no se circuncida. Hay un montón de cosas en las iglesias. Llegan hasta a obligarte a poner corbata. A mí me dijeron, no, si no tiene corbata no puede tomar la mesa del Señor. Pero eso son cosas de los hombres. No tiene nada que ver. Usted puede ponerse corbata y puede no ponerse corbata. Pero eso son leyes humanas. Y los hombres nos inventamos la más variada clases de leyes muchas veces. Y una de las cosas peligrosas es que nosotros solemos ponernos leyes en nuestras propias vidas. ¿Sabes por qué Dios no me bendice y no tengo paz? Porque yo no oro, o no soy muy bueno en la oración. No, yo debo estar orando mal. No, tal vez no he leído la Biblia lo suficiente. No, eso es bueno hacerlo para que usted tenga conocimiento. Pero si alguien te dijo que si no oras 3 horas por día, Dios no va a arreglar tu vida, te estás equivocando, ya te metieron una ley. Entonces usted siempre va a estar ahí, como yo no oro 3 horas. Y aparece, nunca falta el que dice, no, yo oro 10 horas todos los días. Y Dios me bendice. Entonces te dicen a vos eso y vos decís, yo tendré que orar 10 horas por día. Usted tiene que orar lo que el Espíritu le demanda. Ninguno de nosotros tenemos la misma demanda de oración. En mi propia vida, ha habido épocas donde Dios me ha demandado horas de oración y otro momento me ha demandado menos. Es el Espíritu Santo es el que demanda la oración. Usted no puede forjar eso y forzar eso. Hay que ayunar como ayunaban los judíos. No. Ayune si el Espíritu Santo le da fuerza para ayunar. Bueno, nosotros nos ponemos muchos tipos de leyes y yo lo que quiero hacer con la iglesia es sacarle el peso de la ley que nos pone la religión y que muchas veces nos ponemos nosotros. Usted deje que los Ismael de la vida, porque usted sabe que le fue bien a Ismael. Dice que fue una nación grande, tuvo 12 príncipes y crecieron, pero toda la herencia que tuvo Ismael fue terrenal. ¿Qué le pasaba a los judíos? Ellos eran tipo Ismael. Ellos les iba bien, tenían buena posición social, tenían plata, eran respetados por todos. ¿Y qué pasa muchas veces con los verdaderos hijos de Dios? Nadie los respeta, porque dijo el Señor, lo vil y menospreciado escogió Dios para hacer de ellos de lo que no es, lo que es. Así que muchas veces no vas a ser respetado porque no andamos haciendo pompa, porque no andamos diciendo yo escuché la voz de Dios y no andamos haciendo esas tonterías muchas veces para impresionar a la gente. Entonces no te van a respetar, pero tranquilo, así le pasaba a Ismael, a Isaac. Ismael seguramente decía, no, pero yo soy el primogénito, yo tengo la herencia y te van a querer hacer creer que muchas de las cosas por las que vos no estás viviendo, al otro le va a ir mejor y que vos no sos tan buen hijo de Dios. Hermano, sálgase de allí. Estoy descubriendo mentiras de las tinieblas que suelen venir sobre nuestras mentes. Deje que los Ismael de la vida sean una nación grande. Déjelos que van a prosperar y van a ser fuertes, pero su herencia es solamente terrenal. Pero los Isaac, que son los hijos de la promesa, los elegidos, aunque débiles, dice el Señor, heredarán todas las cosas. ¿Qué decían los apóstoles? Nosotros somos la escoria del mundo, pasamos hambre, tenemos frío, no nos respetan. Eso pasaban los apóstoles. Esos son los trofeos que exhibe el Señor. Los cristianos que no entienden esto van a vivir en una esclavitud. Gálatas 4:24.
lo cual es una alegoría. Acá pongo un poquito de este pasaje. Porque estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta con sus hijos está en esclavitud. ¿Qué esclavitud, mi hermano? La esclavitud del pecado. Jesús le decía, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera están todos vestidos de blanco. Todo el mundo los respeta, pero su corazón está lleno de muerte. Pero usted puede ser una persona no muy brillante en esta tierra, tal vez no pudo estudiar, tal vez no tenga el dinero que tal vez le gustaría tener, pero su corazón puede vivir en santidad y puede tener comunión con su Dios y puede ser un heredero. Así que esto no se trata de cómo nos vemos por fuera, ¿me sigue? No se trata de cómo nos vemos por fuera, se trata de lo que está dentro de tu corazón. Después si por fuera te va bien, buenísimo, pero nosotros no podemos juzgar a la gente por lo que vemos por fuera. Tenemos que ver el corazón y solamente el Señor ve el corazón. Entonces tenemos que tratar duramente el legalismo en nuestras iglesias. Legalismo es pretender que la justificación y la santificación son por obediencia humana a mandamientos bíblicos sin tener en cuenta el poder del Espíritu Santo. La ley moral del Antiguo Testamento no es para el cristiano, sino para un ser humano sin Dios. Grave es esto. Si usted como creyente toma la ley del Antiguo Pacto como ley moral, se va a quedar a mitad de camino y se va a confundir, porque fue Jesús el que profundizó y perfeccionó la ley moral del Señor en el Sermón del Monte. 1 Timoteo 1:9, otra vez dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, mentirosos, pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina del Señor. ¿Para quién es la ley? Para todo ese tipo de gente. Ahora, claro que podemos usar la Escritura. Dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y apta para adquirir sabiduría, para adquirir conocimiento, para adquirir temor de Dios. Pero usted no puede pretender tomar la ley de Dios y aplicarla a su vida para cumplirla, porque usted se va a equivocar en su camino. Y es en este contexto que Jesús dice en Mateo 5:19. Avanzamos un poquito más. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces todos estos mandamientos que el Señor está dando aquí en el Sermón del Monte, se los está dando a una iglesia que en pocos días va a tener un corazón regenerado y habrá recibido el Espíritu Santo, quien por la obra del Espíritu Santo va a dar un fruto y una virtud que va a ser todo lo que el Señor demanda de nosotros. Punto número 4, diferencias entre la ley y la gracia. Siempre es bueno hacer alguna diferenciación para ver realmente lo que estamos viviendo. La ley requiere que se adore al Señor como creador. Si usted lee los 10 mandamientos, dice santificar a su nombre. La ley dice que había que adorar a Dios, pero el Evangelio, voy a hacer el espejo, la contraparte, el paralelismo que hay entre la ley y la ley de Cristo. La ley de Cristo y el Evangelio es exactamente lo mismo. El Evangelio lleva a los hijos a adorar al Padre por medio de Jesucristo. ¿Qué dice la ley mosaica? Honra a Dios. ¿Qué dice el Evangelio? Por Cristo puedes llegar al Padre. De la misma manera, fíjese cuando Faraón le decía a los hebreos, hagan ladrillo, pero le sacó la paja, vayan a buscar la paja ustedes. Así trabaja la ley. La ley requiere obediencia absoluta, pero no te da las fuerzas para lograr nada. Sin embargo, el Evangelio requiere obediencia y a la vez te otorga la fuerza para poder obedecer. ¿Cuántos pueden ver las diferencias entre la ley y la gracia o la ley de Cristo, que es el Evangelio? Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, por favor preste atención a esto, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Eso es lo que necesitamos. La potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Eso es el nuevo pacto. La ley genera hijos para esclavitud, pero el Evangelio hace hijos libres. ¿Cuántos están disfrutando de esta libertad? ¿Cuántos están siendo libres del pecado al conocer más el Evangelio? Mi hermano, de eso se trata. Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cómo sé que una persona conoció la gracia? Porque vive en libertad.
no vive oprimido y en esclavitud por el pecado. Vive libre. Esa es la característica mayor de la gracia. Por gracia puedes vivir en libertad. Gálatas 4:28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué promesa? Somos hijos de la promesa. ¿Qué promesa? Buena pregunta para hacernos en esta mañana. Romanos 8:30 te responde esta pregunta. A los que predestinó, a estos también llamó. Mire, él había prometido un hijo a Abraham que iba a ser Isaac. Él no le había prometido Ismael. O sea, ¿quién es el hijo de la promesa? El que había sido elegido y prometido desde antes de la fundación del mundo. No Ismael. Entonces usted y yo, que somos hijos de la promesa, como dice aquí, fuimos nosotros predestinados. Dice a estos que predestinó también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Eso es para nosotros. Eso somos nosotros, mi hermano. Y Pablo lo tiene re claro. Dice, nosotros somos hijos de la libre. La ley y la gracia, no entendidas, generan legalistas y legalismo. Los que están sin ley son antinomianos. Antinomia es anti, nomía es ley. Antinomianos, gente que rechaza la ley pero se queda en el aire. ¿Y qué dijo Pablo? Yo ya no estoy bajo la ley de Moisés, pero no estoy sin ley. Ahora estoy bajo la ley de Cristo. O sea, te sales de la ley, niegas la ley, se abrogó la ley para nosotros, pero no te quedas en el aire. Tienes la ley de Cristo. Lo bueno de la ley de Cristo es que tiene mandamientos, pero tiene el poder para cumplirlos. Esto es importantísimo, mi hermano, porque es la esencia de nuestra vida en Cristo. 1 Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces la iglesia tenemos que resolver bajo qué ley estamos. ¿Bajo qué ley estamos? La iglesia tiene que proclamar a los cuatro vientos que estamos bajo la ley de Cristo, que obedecemos los mandamientos de Cristo, no los de Moisés. Su motor y su fuerza es el Espíritu Santo que le ha sido dado y ahora inclina su corazón para poder obedecer las demandas de un Dios santo. La ley mosaica, que es la ley moral, es para el ser humano en general, ya que acusa y muestra el pecado, conduce a Cristo y a su gracia. Para eso sirve la ley de Moisés. Es importantísimo. Tal vez usted nunca lo pensó, pero es importante tener en claro estas dos cosas. Si usted no sabe para qué es la ley de Moisés y se te mete la ley y ya te ensucia la gracia, tenemos que tener cuidado con eso. No hay pecado más grave que rechazar la gracia. Preste atención porque esto nos va a revelar lo que yo considero en mi entendimiento que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted alguna vez se preguntó ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es rechazar la obra del Espíritu para yo querer vivir por mis propias fuerzas cumpliendo la ley. No hay pecado más grave que rechazar la gracia. Usted y yo podemos pecar por debilidad, pero rechazar la gracia y el Espíritu Santo, para mí, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La ley de Cristo es para la iglesia, ya que al mismo tiempo demanda perfección, Él nos da la fuerza para responder las altas demandas que el Señor le hace a su pueblo. Por eso Él viene a buscar una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. No viene a buscar los que promediamos el pecado. Bueno, pero yo hice muchas cosas bien y acá tengo un problemita con el adulterio. No. Él no viene a buscar ese tipo de gente. Él viene a buscar gente que entendió la potencia de la gracia y pudo vivir un evangelio, un cristianismo en el poder del Espíritu Santo. Eso no es para un pastor, para un líder, es para todos los cristianos. Spurgeon dijo, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores: Dios no sana a un hombre con el evangelio si primero no lo ha herido con la ley. Primero viene la ley, para eso sí sirve la ley, te muestra el pecado, te muestra que eres un pecador que se va al infierno, pero luego viene con la gracia y te dice, ahora te rescato y te traigo a mi vida. Veremos en el transcurso del Sermón del Monte que para cada punto de la ley mosaica
hay una perfección y una más profunda interpretación de la ley por parte de Jesús. Y ya con esto empiezo a terminar. En la ley mosaica dice el Señor, no tendrás ídolos delante de mí. En la ley de Cristo, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces ya no es solamente idolatría tener una virgen, eso no es solamente idolatría, ahora dice una impureza, malos deseos, avaricia, es idolatría. Fíjese cómo cambió la ley mosaica a la ley de Cristo. La ley mosaica dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si habrán habido problemas y peleas en las iglesias por esto. Van a los 10 mandamientos y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a la ley de Cristo y les recuerdo que la ley de Cristo es explicada por los apóstoles del Cordero. ¿Sí? ¿Me sigue? No solamente Jesús habló de su ley de Cristo, la explicaron, la interpretaron y la explicaron, por ejemplo, el apóstol Pablo, Santiago, todos ellos. Hebreos 4:3, la ley de Cristo dice, pero los que hemos creído, entramos en su reposo, entramos en el Sabbat. Sígame por favor, porque acá está la clave de la libertad de los cristianos, para no estar viendo si, ¿se verá enojar el Señor si yo el domingo planteo un limonero en el patio de mi casa? Presta atención porque esto es sabiduría. Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, dice Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Te está liberando, te está sacando el peso de la religión. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios ha reposado de la suya. ¿Qué era el día de reposo en el Antiguo Testamento? El famoso Sabbat que celebran los judíos hasta el día de hoy. Era un simbolismo, era una sombra del tiempo que estamos viviendo ahora. Ahora tiene el Espíritu Santo. O sea que usted descansa de sus obras y las obras que se van a ver en nosotros son las obras que el Espíritu Santo hace a través de mis manos, pero con su potencia y su poder. Eso es entender el nuevo pacto. Y si lo entendemos, mi hermano, los días que nos esperan van a ser días gloriosos. Porque se vive en libertad. La Pascua, hay que celebrar Pascua, pastor, cada vez que llega marzo, abril, celebramos la Pascua nosotros. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Viene la semana de Pascua. Acá está la respuesta. Ley mosaica, Éxodo 12:11. ¿Qué le dijo Dios? Y comeréis así, ceñido vuestros lomos, calzado vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. De ahí toman todos muchos cristianos y celebran la Pascua. ¿Qué dice el Evangelio? 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Ya está. Ya celebramos la Pascua. ¿Cuándo? En la cruz. ¿Y qué hacemos? La recordamos con la mesa, tomando del pan y del vino. No hay otro mandamiento. No es que usted tenga que ahora celebrar la Pascua. Por eso Pablo le dice, nadie lo juzgue a ustedes si celebran o no celebran. Thomas Watson, un predicador, dijo, bajo el nuevo pacto, que es el Evangelio, no solo el adulterio está prohibido, sino todo lo que te lleva al adulterio. Miradas, imágenes, conversaciones, relaciones impropias, lugares de lujuria, malas prácticas, programas de televisión, todo eso, amistades que te pueden llevar al adulterio, todo eso está prohibido. Ay, pero ¿cómo se...? Y si no tienes el Espíritu Santo no lo va a entender. Proverbios 5:8 te lo dice así. Aleja de ella, hablando de la mujer ramera, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Una persona que tiene el Espíritu Santo no anda frecuentando lugares donde puede caer en pecado. Yo siempre digo, los cristianos que caen en adulterio es porque se expusieron a ciertos ambientes que no se tenían que exponer. Fuiste a fiestas que no tenías que ir, te juntaste con gente que no tenías que juntarte y se termina cayendo en adulterio. Ahora, el que tiene el Espíritu Santo dice, ¿para qué me voy a juntar con toda esa gente que me está invitando a una fiesta si sé que ahí está la tentación? ¿Qué dice Proverbio? Aleja de ella tu camino. Y cuando tienes el Espíritu Santo, no es un peso, sabes que no va porque es lo mejor que te puede pasar. Y lo hace con gozo. Hay una figura muy interesante en las primeras tablas. Fíjese que Moisés primero bajó con unas tablas. ¿Y qué hizo con las primeras tablas? Las rompió. Y después dice que Dios le volvió a dar otras tablas. Ahí tienes la figura de que si no rompe las primeras tablas, no viene la segunda.
O sea, no puedes compartir. Una se rompe y viene la otra. Termine con el antiguo pacto, termine con la ley, con las leyes mosaicas, termine con la ley de Moisés. ¿Sirve? Sí, legítimamente, si te lleva a Cristo. Si no la usas legítimamente, no sirve. Entonces, tal vez, no sé, solo tal vez, algunos de nosotros tengamos que romper las primeras tablas, si es que queda algún vestigio de eso, ¿no? Si hay alguna ley que usted se ha puesto, le han puesto. O tal vez estuvo en algún ambiente cristiano que le pusieron leyes y le pusieron pesos en su vida. Y usted eso se le grabó como con alguna situación, como algún principado. Usted no puede poder experimentar la libertad que hay en la gracia de Cristo para dejar el pecado, para ser libre, para no vivir en situaciones complejas. Si usted ha recibido eso, póngase de pie porque acá terminé y vamos a orar para que no quede ningún vestigio de esta levadura en nuestras vidas.